Cuidado, la mayoría de personas compra mal su celular Samsung, pero en este video te traigo los 7 mejores modelos que sí o sí deberías comprar. ¿Curioso? Quédate hasta el final para descubrir cuál es el ideal para ti. Número 7. Samsung Galaxy S20 FE. Para muchos un teléfono viejo, desactualizado y superado por varios modelos en 2026, pero que por su precio puede ser una decente opción de compra. El Samsung Galaxy S20 FE fue lanzado en 2020 y actualmente puede encontrarse en el mercado de segunda desde los 110 o 115 dólares e incluso un poco menos dependiendo del estado y la versión, lo cual sorprende porque, siendo honestos, es un precio que llama mucho la atención. Este teléfono cuenta con un panel de 6.5 pulgadas, Super AMOLED, resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz, la cual es una combinación que, si bien no tiene la tecnología más reciente, por lo que cuesta hoy es una auténtica joya y de los principales motivos para considerarlo. Por otro lado, respecto a su rendimiento, se lanzó con dos variantes de procesador dependiendo del mercado, el Exynos 990 y el Qualcomm Snapdragon 865, los cuales cumplen para el día a día. No obstante, de ser posible, trata de comprar la versión de Qualcomm, ya que ofrece un rendimiento más estable y una mejor eficiencia energética. Y hablando de energía, su batería tiene una capacidad de 4500 mAh y velocidad de carga de 25 watts, las cuales son características funcionales, a no ser que seas un usuario exigente, debido a que tendrás que tener el cargador a la mano para sobrevivir hasta el final del día. Ahora, hablando de su apartado fotográfico, cuenta con un lente principal de 12 megapíxeles, un ultra wide también de 12 megapíxeles, un telefoto de 8 megapíxeles y un lente frontal de 32 megapíxeles, siendo un conjunto que en condiciones de buena iluminación otorga fotografías con buen nivel de detalle. Sin embargo, cuando la luz escasea, el equipo empieza a mostrar sus limitaciones. Entonces, ¿vale la pena en 2026? Si tienes en cuenta sus limitaciones y buscas un celular muy barato que cumpla para el día a día, sí, sigue siendo una opción interesante. Número 6. Samsung Galaxy S20 Plus. El Samsung Galaxy S20 Plus ya no vale la pena, o eso dicen muchos, ya que es un modelo viejo, sin actualizaciones y superado por opciones más actuales en 2026. Pero si te dijera que todavía puede ser una buena opción de compra, el Samsung Galaxy S20 Plus en su momento destacaba por su diseño premium, una pantalla espectacular y un rendimiento que estaba a la altura de los mejores del mercado. No por algo fue presentado en el 2020 como uno de los buques insignias de la marca y se vendía como un modelo pensado para quienes querían lo mejor de Samsung sin llegar al precio extremo del modelo Ultra. Hoy en día, el Samsung Galaxy S20 Plus se puede encontrar entre 200 y 250 dólares en el mercado de segunda de mi país, obviamente dependiendo del estado, la capacidad y si incluye o no caja y accesorios. Y aunque ese precio me duele un poco porque incrementó 20 dólares respecto al año anterior, sé que en algunos mercados se puede conseguir por 180 dólares o precios similares. Si ese es tu caso, estás muy bendecido si planeabas comprar este modelo. No obstante, no todo es color de rosas, debido a que pagar lo que cuesta implica aceptar sus años encima, su desgaste y limitaciones propias del tiempo. Y justamente por eso, antes de hablar de su rendimiento o cámaras, hay algo que se nota desde el primer segundo que lo tienes en la mano: el diseño, importante para algunos, irrelevante para otros. Pero tú, ¿qué opinas? Te leo en los comentarios. A pesar de los años, el Samsung Galaxy S20 Plus sigue transmitiendo una sensación de gama alta para muchos, ya que su construcción todavía es sólida, con materiales como el cristal en su tapa trasera y una pantalla curva que mejora el agarre, lo que lo hace más cómodo de sostener durante largos periodos. Además, su estética es sobria y limpia. Sin embargo, este apartado es subjetivo, ya que personalmente su diseño me parece poco moderno, aunque en su momento podría haber destacado. En 2026 me parece un poco anticuado frente a modelos más actuales, quienes apuestan por bordes más rectos y cámaras integradas de manera minimalista. No obstante, como siempre digo, para gustos hay colores. ¿A ti qué tal te parece el diseño de este modelo? ¿Lo consideras todavía llamativo o crees que hay mejores hoy en día? No olvides compartirme tu opinión. Y ya teniendo claro el diseño, pasemos a la pantalla. Una de las características por las que se destaca
destacó en su lanzamiento e incluso hizo opacar al S21 Plus cuando se lanzó al mercado, ya que su panel de 6.7 pulgadas, Dynamic AMOLED, Quad HD Plus y de 120 Hz fue una combinación que enamoró a muchos y que a día de hoy sigue siendo todavía difícil de encontrar en celulares nuevos por ese precio. Asimismo, la calidad de imagen que brinda es buena, con colores vivos, negros profundos y un correcto nivel de detalles, por lo que ver videos, redes sociales o jugar sigue siendo una experiencia fluida y agradable. Eso sí, hay un punto importante a tener en cuenta. Al tratarse de un equipo con varios años en el mercado, es clave revisar el estado del panel, especialmente si es reacondicionado o de segunda mano, y más en este modelo, que presentó un problema común de líneas verdes en muchos usuarios, y sé que esto quita gran parte de su atractivo y reduce la intención de compra, pero si todavía sigues interesado en él, puedes estar haciéndote ya la siguiente pregunta: ¿su rendimiento sigue siendo suficiente en 2026? En mi país, el modelo más común que está en venta es con el procesador Qualcomm Snapdragon 865 y 8 GB de RAM, los cuales ofrecen una experiencia fluida para el uso diario. Podrás ver redes sociales, navegar por el sistema y jugar videojuegos ligeros sin problemas. Eso sí, si eres un usuario exigente y planeas usarlo para sesiones largas de juego o tareas muy pesadas, no es lo más recomendable, ya que notarás a menudo sobrecalentamientos y alguna que otra caída de rendimiento. Aún así, para la mayoría de usuarios, el desempeño sigue siendo más que suficiente en 2026. Pero claro, todo este rendimiento no sirve de mucho si la batería no te va a acompañar a lo largo del día. Así que, ¿qué tan bien aguanta una jornada en 2026? Antes que nada, debes saber que el Samsung Galaxy S20 Plus monta una capacidad de 4500 mAh acompañada de una velocidad de carga de 25 watts, las cuales tienen un desempeño correcto, pero con matices. Para un uso moderado, la batería puede llegar al final del día sin demasiados problemas. Sin embargo, si eres un usuario exigente, juegas con frecuencia o aprovechas al máximo la pantalla a 120 Hz, es muy probable que necesites recargar el celular más de una vez antes de que termine la jornada. Y aunque la batería se puede reemplazar, hay algo que no se puede solucionar tan fácilmente con el paso del tiempo: el soporte de actualizaciones. Y es que en 2026, este dispositivo ya no recibe actualizaciones de Android, One UI y parches de seguridad de forma oficial. ¿Esto significa que dejará de funcionar? No, pero sí implica ciertas limitaciones a mediano y largo plazo. Por ejemplo, con el paso de los años, algunas aplicaciones comenzarán a requerir versiones más recientes del sistema operativo. Además, al no contar con parches de seguridad, hay mayor vulnerabilidad si usas el teléfono para apps bancarias o información sensible. Sin embargo, a muchas personas esto no les resulta muy relevante, ya que si se puede usar, es perfecto. No obstante, hay algo que sí o sí siempre buscan: el desempeño del apartado fotográfico, que cuenta con un telefoto de 64 megapíxeles, un ultra angular de 12 megapíxeles, un angular también de 12 megapíxeles y un frontal de 10 megapíxeles. Un conjunto bastante completo, incluso para los estándares actuales. En condiciones de buena iluminación, las fotografías siguen siendo buenas, colores balanceados, correcto nivel de detalle y un rango dinámico decente. Para redes sociales y fotos casuales, el S20 Plus cumple sin problemas en 2026. Eso sí, cuando cae la noche o las condiciones de luz no son ideales, se nota la diferencia frente a modelos más recientes, siendo lo más notorio el ruido que aparece en las fotografías. Y antes que se me olvide, una característica que es muy llamativa para muchos: ¿permite microSD? La respuesta es sí. El Samsung Galaxy S20 Plus permite ampliar el almacenamiento mediante tarjeta microSD, soportando hasta 1 TB adicional. Y esto no es un detalle menor, ya que hoy en día muchos gama alta han eliminado esta opción. Entonces, la gran pregunta: ¿vale la pena en 2026? Sí, si lo encuentras a buen precio, en buen estado y buscas una buena experiencia sin gastar demasiado. Número 5. Samsung Galaxy Note 20 Ultra. El Samsung Galaxy Note 20 Ultra fue lanzado en 2020 como el máximo exponente de la línea Note de Samsung. En su momento, era lo mejor de lo mejor: diseño premium, pantalla espectacular, cámaras avanzadas y por supuesto, el S Pen como sello distintivo. Sin
Sin embargo, con el paso de los años, nuevos modelos con diseños más modernos y procesadores más eficientes poco a poco han dejado al Note 20 Ultra en segundo plano, quedando para muchos como un celular viejo y obsoleto. Pero aquí está lo interesante: cuando un gama alta envejece, el precio lo cambia todo, y es justamente en este punto donde el Galaxy Note 20 Ultra vuelve a entrar en el ring, ya que se puede encontrar desde los $250 en el mercado de segunda. Incluso lo he logrado ver por $200 en marketplaces locales con caja y accesorios, pero cabe decir que tanto la caja como los complementos estaban en un mal estado. No obstante, es un precio que llama la atención, porque por ese monto la mayoría de celulares nuevos que encontrarás serán gama media, que son correctos, sí, pero con algunos recortes en pantalla, cámaras y materiales que quizás podrías estar buscando a un precio bajo. Ahora bien, cuando lo tienes en la mano, el primer contacto no es el rendimiento ni las cámaras, es el diseño. Así que veamos que tan bien o mal ha envejecido el Note 20 Ultra en este apartado. Está bien, el Galaxy Note 20 Ultra sigue sintiéndose como un teléfono premium, y si te gustan las pantallas ligeramente curvas, puede ser un punto a favor. Sin embargo, esta quizás sea una opinión personal, pero no lo percibo como un celular cómodo. Es grande, pesado y ancho, claramente pensado para quienes disfrutan de pantallas enormes y no tienen problemas en usarlo con las dos manos. No obstante, para quienes prefieren celulares discretos y el uso práctico con una sola mano, es un punto que debes de considerar. Teniendo claro este apartado, pasemos a la pantalla, donde Samsung todavía tiene mucho que demostrar. El Galaxy Note 20 Ultra monta un panel de 6.9 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, WQHD HD+, y de 120 Hz. Y seamos sinceros, incluso en 2026, esta pantalla sigue siendo una locura. Los colores son intensos, los negros profundos y el nivel de brillo correcto. Ver series, YouTube o simplemente navegar por el sistema sigue siendo una buena experiencia. Sin embargo, por muy increíble que sea la pantalla, es su principal punto débil, ya que suele sufrir de las famosas líneas verdes. Así que si quieres evitarte dolores de cabeza por esto, mira otros modelos como alternativa. No obstante, si todavía estás interesado en este modelo, viene la pregunta inevitable: ¿qué tal rinde en 2026? En cuanto al rendimiento, el Galaxy Note 20 Ultra llega con el ya conocido Exynos 990 en nuestra región, un procesador que, seamos sinceros, ya tiene sus años y se le nota. Si bien para el uso diario, como navegar por redes sociales, hacer multitarea ligera y utilizar aplicaciones de productividad, el teléfono se comportará bien, pero si hablamos de jugar videojuegos exigentes o por sesiones largas, se notará el paso de su edad. Aún así, para un usuario promedio que quiere potencia suficiente sin gastar demasiado, el Note 20 Ultra sigue cumpliendo. Eso sí, todo este rendimiento, sumado a una pantalla grande y exigente, nos lleva a preguntarnos: ¿qué tal aguanta la batería? El Galaxy Note 20 Ultra cuenta con una batería de 4500 mAh y velocidad de carga de 25 watts. Sobre el papel suena correcto, pero en la práctica, en 2026, la historia es otra. Como siempre, si lo usas moderadamente, llegarás justo al final del día. No obstante, si eres un usuario intenso, lo más probable es que tendrás que cargarlo un par de veces. Ojo, eso no quiere decir que sea una batería mala, pero tampoco es uno de sus puntos fuertes. Es simplemente funcional. Y cuando hablamos de gamas alta antiguos, es donde viene este otro tema importante: las actualizaciones. Y es uno que hay que dejar claro antes de comprarlo. El Galaxy Note 20 Ultra ya cumplió su ciclo oficial de actualizaciones por parte de Samsung. ¿Qué significa esto? Significa que ya no recibirá nuevas actualizaciones de Android, One UI y parches de seguridad. ¿Esto lo vuelve inútil? No, el teléfono sigue siendo totalmente usable para el día a día. Sin embargo, si eres de los que siempre quiere lo último en funciones, interfaz y soporte a largo plazo, este punto es una desventaja clara que debes considerar. A pesar de ello, si el tema de las actualizaciones no es importante para ti, un apartado que te puede animar a comprarlo es su apartado fotográfico. Este modelo cuenta con un sistema de 4 cámaras, un sensor principal de 108 megapíxeles, un ultra wide de 12 megapíxeles, un telefoto también de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 10 megapíxeles. En condiciones de buena iluminación, el rendimiento sigue siendo muy sólido incluso en 2026. Las fotos tienen buen nivel de detalle, un rango dinámico correcto y colores bien equilibrados, sin ese exceso de saturación que a veces vemos en modelos más recientes.
Eso sí, cuando la luz empieza a escasear, es cierto que ya se notan los años. Y si hablamos de video, el Note 20 Ultra todavía tiene con qué defenderse, ya que con su cámara principal es posible grabar hasta en 8K a 24 FPS. Aunque si planeas filmar a esa calidad, hazlo con moderación, si no prepárate para tener tu almacenamiento siempre lleno. Imagina que yo grabando a 1080 siempre sufro por ello. Entonces, la gran pregunta, ¿vale la pena en 2026? Si encuentras el Galaxy Note 20 Ultra a un buen precio, en buen estado, y no te importa que ya no reciba actualizaciones, puedes llevarte un gama alta con pantalla espectacular, cámaras todavía capaces y una experiencia premium que algunos teléfonos nuevos de otras marcas no pueden igualar. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. Número 4. Samsung Galaxy S21 FE. Sí, un teléfono que salió hace años, pero que en 2026 es todavía de los más buscados. El Samsung Galaxy S21 FE salió en 2022 y en su momento llegó a competir con los mejores gama alta de su año, y como no, su pantalla, procesador y apartado fotográfico eran muy sólidos. Sin embargo, aunque hayan pasado ya casi 4 años, no sea el más potente del mercado y haya perdido protagonismo, en 2026 hay algo que lo mantiene vivo: la experiencia que ofrece por su precio de venta actual, ya que para muchos es lo que realmente importa, el precio, el cual ronda en los mercados de segunda entre 160 y 180 dólares, claro, dependiendo de la versión y ofertas del momento, lo que hace que las reglas de juego cambien un poco, debido a que por ese dinero la mayoría de opciones nuevas pertenecen a la gama media económica, teléfonos que sí cumplen, pero que muchas veces sacrifican materiales, rendimiento o cámaras para mantener ese precio competitivo. En cambio, el S21 FE fue diseñado como un gama alta desde el inicio, puesto que no nació para ser barato, simplemente el tiempo lo volvió una ganga, y eso se nota porque cuando lo tienes en la mano no se siente como un teléfono de menos de 200 dólares, por lo que es aquí donde entramos a hablar de su diseño, el cual no intenta llamar la atención con exageraciones ni acabados brillantes, por lo que su estilo se inclina más a uno limpio, minimalista y clásico. Eso sí, eso no quiere decir que pase desapercibido, debido a que gracias a su módulo de cámaras integrado en la parte trasera, tiene una identidad propia. Y hablando de su parte trasera, esta es de plástico. Lo sé, algunos pueden pensar que esto le hace perder ese toque premium que uno espera en un gama alta. No obstante, basta con tenerlo en la mano para notar que está muy bien construido, siendo sólido, ligero y cómodo de sostener para algunos. Ahora bien, si su diseño no te convenció, espera ver este otro apartado donde se luce su pantalla, que sin exagerar es uno de los principales motivos por los que todavía vale la pena, ya que estamos hablando de un panel de 6.4 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, Full HD Plus y 120 Hz en su tasa de refresco. Y aunque hoy en día ya vemos algunos gama media con pantallas de 120 Hz, sus precios suelen ser muy elevados comparados con este dispositivo. Por otro lado, no se puede negar que la pantalla del S21 FE sigue ofreciendo colores intensos, un brillo decente y el típico contraste que Samsung sabe ofrecer en sus pantallas AMOLED, por lo que ver series, jugar o simplemente navegar por redes sociales se siente fluido y agradable. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque una buena pantalla necesita una buena potencia que la respalde. Así que la verdadera pregunta es, ¿sigue rindiendo bien después de casi 4 años? Este modelo incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 888, un chip que en su momento impulsó varios gama alta, y aunque ya no estamos ante el más nuevo del mercado, en el uso diario sigue ofreciendo una experiencia sólida. Ahora bien, siendo realistas, no es un chip pensado para competir con los procesadores más recientes en juegos exigentes. Puede moverlos, sí, pero no con la misma eficiencia energética ni estabilidad que los modelos actuales de gama alta. Aún así, para la mayoría de usuarios que buscan un teléfono equilibrado para el día a día, el rendimiento sigue siendo más que suficiente. Y claro, tanta potencia en un cuerpo compacto siempre nos lleva a la misma duda: ¿qué tal se comporta la batería en 2026? En cuanto a la batería, el Samsung Galaxy S21 FE monta una de 4500 mAh, la cual no suena tan impresionante teniendo en cuenta que el estándar en la actualidad muchas
veces suele ser de 5000 mAh. No obstante, no significa que tenga un mal rendimiento, ya que con un uso normal puede darte una jornada completa sin mayores problemas. Por otro lado, la velocidad de carga se queda en 25 watts. Está bien, sé que no es la más rápida del mercado actual y posiblemente si vienes de celulares con velocidades superiores, la sientas muy lenta. Sin embargo, en el día a día cumple. Ahora, hay algo incluso más importante que la batería cuando hablamos de un teléfono lanzado en 2022. Sigue siendo buena idea comprarlo pensando en el software, porque aquí es donde muchos empiezan a dudar, por lo que llegamos a un punto que puede ser relevante si esto te interesa. Las actualizaciones, las cuales por compromiso de Samsung se designaron 4 años para el sistema operativo y 5 años para los parches de seguridad. Así que, siendo totalmente transparente, teniendo en cuenta que este modelo salió en 2022, ya estamos entrando a su etapa final de soporte, es decir, no es un teléfono que debas comprar si piensas en muchos años de actualizaciones. Sin embargo, eso no significa que se vuelva inutilizable. En 2026 todavía se mantiene perfectamente funcional, ya que las aplicaciones funcionan bien, el sistema es estable y la experiencia fluida, por lo que para muchos puede ser irrelevante la falta de soporte, debido a que si se puede usar, no se hacen problemas. No obstante, hay algo que sí o sí todos siempre buscan: el desempeño del apartado fotográfico, siendo uno bastante equilibrado, contando con un sensor principal de 12 megapíxeles, un ultra wide también de 12 megapíxeles, un teleobjetivo de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles, que si bien no son cantidades exageradas, dan una buena calidad real para las fotos casuales. ¿Es el mejor apartado fotográfico de 2026? No, pero en condiciones de buena luz, siguen entregando fotos con buen rango dinámico, colores vivos y un nivel de detalle más que suficiente para redes sociales. Entonces, la gran pregunta: ¿vale la pena en 2026? Si buscas una buena pantalla, cámaras cumplidoras y lo encuentras a buen precio, sí. Número 3. Samsung Galaxy S21 Plus. Para nadie es un misterio que el Samsung Galaxy S21 Plus decepcionó en su lanzamiento, siendo un modelo súper criticado, pero hoy, con un precio de $200, se ha vuelto en un modelo muy tentador, ya que cuenta con características interesantes como su pantalla, la cual es de 6.7 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, Full HD Plus y de 120 Hz, una combinación que incluso hoy sigue siendo difícil de encontrar en teléfonos por ese precio. Asimismo, viene acompañado del Exynos 2100 y 8 GB de RAM, los cuales para tareas cotidianas rinden bien. Eso sí, en videojuegos exigentes o sesiones largas ya se empiezan a notar sus limitaciones. Por otro lado, cuenta con una batería de 4800 mAh y velocidad de carga de 25 watts, siendo cifras que en su lanzamiento eran correctas, pero que hoy ya se sienten algo justas frente a los estándares actuales. Ahora, pasando al apartado de cámaras, el Samsung Galaxy S20 Plus cuenta con un sensor principal de 12 megapíxeles, un gran angular también de 12 megapíxeles, un telefoto de 64 megapíxeles y una cámara frontal de 10 megapíxeles, que en condiciones de buena iluminación son sólidas. Entonces, ¿vale la pena en 2026? Si no eres un usuario exigente, sí, ya que por un precio bastante interesante ofrece una pantalla premium y una experiencia bastante sólida en el día a día. Número 2. Samsung Galaxy S22 Ultra. El Samsung Galaxy S22 Ultra era sinónimo de tenerlo todo. En su momento era lo mejor de lo mejor: diseño premium, una de las mejores pantallas del mercado, cámaras muy avanzadas y la integración total del S Pen, marcando el inicio de la fusión definitiva entre la línea Note y los Galaxy S Ultra. No obstante, ya ha pasado buen tiempo y en 2026 la gran pregunta ya no es lo que fue, sino que también ha envejecido. Y cuando hablamos de este tipo de celulares antiguos, el precio es un factor que afecta mucho, ya que de él depende si llega a ser una ganga o una mala decisión. Si bien el S22 Ultra cuando salió tenía un precio aproximado de $1500, actualmente en el mercado de segunda puede encontrarse desde los $280. Eso sí, ese es el precio base en mi país y no incluye S Pen. Y seamos honestos, este dato sorprende porque es una reducción casi del 80% en 4 años, algo que puede dolerle al vendedor
pero que lo vuelve muy atractivo para el comprador. Ahora bien, no todo es tan perfecto como parece. Como en todo celular antiguo, esperar para comprarlos a un buen precio implica aceptar sus años encima, los desgastes propios del uso y los riesgos de comprarlo en el mercado de segunda. Por eso, antes de hablar de rendimiento o cámaras, hay algo que se nota desde el primer segundo que lo tienes en la mano: el diseño. En cuanto al diseño, el Samsung Galaxy S22 Ultra es un teléfono que impone desde el primer momento. Es grande, robusto y definitivamente no pasa desapercibido. Para muchos, esto transmite sensación de poder y gama alta. Para otros, puede resultar demasiado grande y pesado para el uso con una sola mano. Sin embargo, cualquiera que sea tu bando, no se puede negar que sus acabados siguen estando a la altura, incluso en 2026. Cuenta con marcos de aluminio y protección Gorilla Glass Victus Plus, lo que brinda mayor resistencia, así que si tienes los dedos de mantequilla, es posible que te salven más de una ocasión. Eso sí, no es el celular más cómodo del mercado. Si tienes manos pequeñas o buscas algo ligero y compacto, este diseño puede jugarte en contra. Ahora, tener un diseño imponente y buenos materiales de construcción está bien, pero la verdadera pregunta es, ¿todo ese tamaño se traduce en un buen rendimiento? Este modelo llegó a mi país con el Qualcomm Snapdragon 8 generación 1, acompañado de 8 GB de RAM, y este es un procesador que, aunque ya no es el más nuevo, todavía ofrece una buena potencia. En el uso diario, el teléfono es fluido y rápido. Redes sociales, multitarea y videojuegos se ejecutan sin problemas. Sin embargo, todavía es un modelo que se suele calentar si se usa para sesiones largas de juego o tareas muy exigentes. Ojo, no es algo que lo vuelva inutilizable, pero es un aspecto a tener en cuenta si eres un usuario intensivo. No obstante, no todo es rendimiento, porque la batería también es importante en dispositivos de esta magnitud. Por lo que, ¿qué tal rinde? El S22 Ultra cuenta con una capacidad de batería de 5000 mAh y una velocidad de carga de 45 watts, que cumplen bien, en especial la velocidad de carga, ya que si vienes de un dispositivo de Samsung con velocidad de 25 watts, sentirás una mejora. Eso sí, hay que considerar un punto importante: al tratarse de un dispositivo con varios años en el mercado, si lo compras de segunda, la degradación de la batería puede afectar la autonomía real. Es más, en algunos casos, no en todos, un cambio de batería podría ser necesario para recuperar una buena experiencia. Y hablando de cosas que el tiempo sí afecta de forma directa, hay un tema que muchos pasan por alto y que es clave: el soporte de actualizaciones, el cual ya finalizó para Android y One UI de forma oficial. Sin embargo, los parches de seguridad todavía se actualizarán aproximadamente hasta el 2027. Esto lo vuelve inutilizable para nada. El teléfono sigue funcionando perfectamente para el día a día. Sin embargo, sí es un punto importante si eres de los usuarios que quiere lo último en funciones, mejoras del sistema y máxima seguridad, sobre todo si usas aplicativos bancarios o manejas información sensible. Pero dejando de lado el tema del software, hay un apartado donde los años no pesan tanto y donde este Galaxy S22 Ultra todavía puede presumir orgulloso. Así es, hablo de su apartado fotográfico, el cual incluye un sistema de 5 lentes, un sensor principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles, un periscopio también de 10 megapíxeles y un frontal de 40 megapíxeles, los cuales siguen ofreciendo resultados sobresalientes en condiciones de buena iluminación. Además, me alegra decirte que es uno de los pocos modelos que he recomendado que tiene un buen modo nocturno, que si bien no es el más rápido ni el más avanzado del 2026, logra rescatar buena información, controlar el ruido y ofrecer fotos más que aceptables para las redes sociales y su uso cotidiano. Ahora bien, toda esta experiencia fotográfica se disfruta aún más cuando tienes donde verla, y ahí es donde entra en juego otro de los grandes puntos de este teléfono: su pantalla. Y es que hablar del Samsung Galaxy S22 Ultra sin mencionar su pantalla sería un pecado. Este modelo monta una pantalla de 6.8 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, resolución Quad HD Plus y 120 Hz de tasa de refresco adaptiva. El resultado, una experiencia visual que sigue siendo top: colores intensos, buenos contrastes y una nitidez que se nota desde el
primer segundo. Eso sí, al tratarse de un equipo con varios años encima, aquí aplica la misma recomendación de siempre. Si lo compras de segunda mano, revisa bien el estado del panel. Las pantallas AMOLED pueden presentar desgaste con el tiempo, como quemados o sombras, especialmente si el uso fue intenso. Entonces, la pregunta del millón, ¿vale la pena en 2026? Si lo encuentras a buen precio, sí, ya que como has podido ver, es un gama alta con mucha personalidad. Número 1. Samsung Galaxy S23. El Samsung Galaxy S23 salió en 2023 como uno de los gama alta más equilibrados de su generación, ya que era compacto, potente y con un apartado fotográfico que convenció a muchísimos usuarios. Y si bien en su momento competía directamente con los mejores celulares del mercado y para muchos fue el teléfono perfecto, en 2026 ya no es el modelo más reciente, ya no recibe el mismo protagonismo que antes y la competencia ha evolucionado bastante, especialmente en batería, carga rápida y años de actualizaciones. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque aunque hayan pasado casi 3 años, el Galaxy S23 sigue apareciendo constantemente como una recomendación. La razón no es nostalgia, sino su precio actual, el cual ahora escuches vas a entender por qué sigue estando tan presente, debido a que hablando de números, el S23 se puede encontrar alrededor de $268 en el mercado de segunda, siendo un precio que me sorprendió, ya que hasta el año anterior estaba $445 en mi país. Y aquí es donde se abre un pequeño debate. ¿Tiene sentido pagar $268 por un gama alta de 2023? ¿O es mejor invertir ese dinero en un gama media actual? Una respuesta que no puede ser simple para algunos, ya que por ese precio se pueden encontrar nuevos teléfonos con baterías con mayor capacidad, cargas más rápidas y más años de soporte. No obstante, aquí viene el punto importante. Muchos de esos modelos, aunque suenen atractivos en la ficha técnica, no fueron diseñados como un gama alta. Y esa diferencia no siempre se ve en los números, se siente en la experiencia, especialmente en algo que muchos pasan por alto hasta que lo tienen en la mano: la calidad de construcción y su diseño, un apartado donde marca una diferencia clara, debido a que en un mercado donde la mayoría de teléfonos superan fácilmente las 6.6 o 6.7 pulgadas, el S23 apuesta por algo que cada vez escasea más: un formato compacto. Además, tampoco tiene un diseño cualquiera, cuenta con marcos de aluminio, una parte trasera de vidrio y protección Gorilla Glass Victus 2, es decir, mantiene esa sensación premium que muchos gama media actuales simplemente no logran igualar. Ahora bien, como lo mencioné antes, un diseño compacto también significa algo importante: una pantalla más pequeña, pero que sea más pequeña no significa que sea peor. De hecho, aquí es donde el Samsung Galaxy S23 demuestra por qué sigue jugando en otra liga, ya que estamos frente a un panel de 6.1 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, Full HD Plus y de 120 Hz. Y si bien puede que hoy muchos teléfonos tengan la misma cantidad de hercios, por el precio al que este se ofrece, te llevas un modelo con un buen nivel de brillo, contraste y colores intensos, por lo que ver videos, jugar o simplemente navegar se siente fluido y agradable. Ahora bien, una buena pantalla también necesita de una potencia que la vale, por lo que es importante preguntarnos: ¿sigue rindiendo como un gama alta en 2026? Y aunque no lo creas, el S23 sigue sacando pecho, debido a que gracias a su Qualcomm Snapdragon 8 generación 2 y 8 GB de RAM, incluso 3 años después, sigue estando por encima de muchos chips de gama media actuales. Y no nos olvidemos, la versión estándar del Galaxy S23 es Qualcomm, por lo que si no te gustan los procesadores Exynos y MediaTek, no es necesario que busques una determinada versión, ya que esta, al haber sido la más comercial en muchos países, es muy fácil de encontrar. Pero claro, no todo es rendimiento puro, ya que tanta potencia en un cuerpo compacto siempre trae una pregunta importante: ¿qué tal se desempeña la batería? Siendo un detalle que no se suele mencionar con la relevancia que se debe, ya que al tener una batería de 3900 mAh no es la mejor si eres un usuario exigente. Está bien, gracias a la optimización del Snapdragon 8 generación 2 y a su pantalla adaptiva, en el uso diario puede ofrecerte una jornada completa a
duras penas. No obstante, si eres de los que juega bastante, consume mucho contenido o mantiene el brillo alto constantemente, lo más probable es que necesites cargarlo antes de finalizar el día. Por otro lado, en cuanto a la velocidad de carga, se mantiene en 25 watts, la cual no se siente lenta porque la capacidad de su batería es pequeña, pero tampoco destaca frente a modelos actuales que duplican esa velocidad. Sin embargo, si bien aquí es donde empieza a tropezar un poco el S23, hay otro factor incluso más importante para muchos: el soporte de software. Lo sé que en varios de mis videos hablo de celulares tan antiguos que ya no tienen soporte, pero al menos a este modelo le queda un par de años más, puesto que salió en el año 2023 con la política de Samsung de 4 años de actualizaciones de sistema y 5 años de parches de seguridad. Ahora bien, muchos pueden tolerar menos años de actualizaciones o una batería pequeña, pero si la cámara no cumple es crítico, por lo que siguen estando a la altura. El Galaxy S23 incorpora un sensor principal de 50 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles y un lente frontal también de 12 megapíxeles, los cuales son números que ya no impresionan por sí solos, debido a que hoy se ven sensores de 108 megapíxeles o incluso más en la gama media. Sin embargo, no siempre mayor cantidad es mayor calidad, ya que los sensores del S23 siguen ofreciendo fotos con buen procesamiento de imagen, colores y detalles. Asimismo, en video mantiene una grabación estable y de buena calidad, algo que muchos celulares de entrada todavía no igualan completamente. Entonces, ¿vale la pena en 2026? Si buscas un celular compacto, con buena pantalla, cámaras cumplidoras y lo encuentras a buen precio, sí, pero si lo que quieres es lo último en software, más batería, potencia y que esté igual de barato, mira el siguiente video, donde te muestro la guía definitiva de los mejores celulares Samsung para este 2026. ¿Curioso? Dale click y descúbrelos.